Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre, listo para traer otro misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha iniciado un motín en una prisión, pero si lo hiciéramos, desde luego que sería a causa de unos chícharos. I'll join only if it's about beer. Y esa voz aguardientosa que acaban de escuchar es el único robot que su principal habilidad es estar ebrio todo el tiempo y tratar de conquistar el mundo. Don't forget that I like chasing cats also. Creo que el asunto de los gatos ya lo habíamos hablado, pero de igual manera me da gusto que estés de vuelta. I know. I'd heard that thousands of people wanted me back in the show. No te adornes demasiado, solo un par de personas han preguntado por ti. Don't lie to the listeners. I was checking the number of downloads and the podcast was going down the hill without me. ¿Por qué no iniciamos mejor con el episodio del día de hoy? Creada en 1870, albergó a los criminales más peligrosos de ese lejano territorio. Cuna de grandes historias, así como lugar de tortura masiva y eventos paranormales. Hoy hablaremos de la vieja prisión del estado de Montana. Comencemos. Para todos los amantes de los lugares tétricos y especialmente para aquellos que me habían solicitado que cubriera algún caso de prisiones, el día de hoy por fin presentamos nuestro primer capítulo en cuanto a ese género se refiere. Y como era de esperarse para todos, ya lo saben, no voy a cubrir la cárcel de Alcatraz, por lo menos no en esta ocasión, debido principalmente a que esta, en mi opinión, ya ha sido cubierta lo suficiente. En cambio, vamos a examinar la vieja penitenciaría ubicada en el estado de Montana, que si bien no es tan famosa, es de hecho bastante interesante y con historias suficientes como para asignarle un lugar en el repertorio de misterios expuestos. Así es que preparen su cafecito y los que me estén acompañando con alguna cervecita, ¡salud! Vamos a iniciar de lleno con el tema del día de hoy. Al igual que otros territorios incipientes en el oeste americano del siglo XIX, Montana se había vuelto salvaje cuando la fiebre del oro atrajo no solo a aquellos que deseaban encontrar su fortuna, sino también a ladrones, jugadores y no nos olvidemos de los asesinos. Durante varios años después de los descubrimientos de oro en 1862, los vigilantes de Montana se encargaron de castigar a estos muchos delincuentes en esa tierra sin ley. Quiero que tomes en cuenta que en estos días Montana ni siquiera era un estado afiliado a este país como lo conocemos ahora. El territorio de Montana no fue anexado como estado sino hasta 1864, y obviamente no tuvo prisión durante la Guerra Civil y los días de la fiebre del oro. Digamos que en este tiempo era considerado simplemente un territorio, pero no un estado en sí. De hecho, en estos días, los prisioneros federales condenados por violar las leyes del Congreso fueron enviados bajo contrato a la penitenciaría del estado de Nebraska. Los condenados por violar las leyes territoriales fueron encarcelados en cárceles del condado, principalmente en el condado de Madison. En este lugar, por lo que pude averiguar, existió por poco tiempo una rudimentaria prisión federal en Virginia City, pero obviamente no se adecuaba a la demanda del territorio. Finalmente, viendo la necesidad de formas más organizadas de hacer cumplir la ley, la legislatura territorial de Montana solicitó fondos para una prisión durante su sesión de invierno en 1866. El Congreso de los Estados Unidos acordó que el territorio obviamente necesitaba una prisión y aprobó la solicitud de financiamiento del Congreso, asignando, cito, no más de $40,000 para erigir una prisión en el territorio de Montana. Y las personas o las autoridades encargadas de este asunto eligieron a Deer Lodge para el sitio de la nueva prisión territorial. Sin embargo, pronto descubrieron que el financiamiento era inadecuado, por decirlo menos, lo que provocó revisiones de los planes y muchos retrasos.
La construcción finalmente comenzó en la primavera de 1870 con el trabajo de los presos, y la prisión finalmente recibió su primer convicto el 2 de julio de 1871. No pude encontrar el nombre de quién fue el primer preso en este lugar, pero creo que no es un honor que nadie quisiera tener. Además, ¿te imaginas ser el único interno en este lugar? Digamos que, por lo menos por los primeros días, debió ser bastante aburrido. Aunque, como veremos más adelante, este sería el menor de los problemas de estas personas. Casi desde el principio, la prisión se consideró inadecuada y superpoblada, una condición que resultaría en una construcción lenta, pero continua, en la prisión durante los siguientes 50 años. No me puedo imaginar estas personas cuando eras sentenciado y te enviaban a ese lugar y me imagino el juez diciéndole, ok, vas a pasar tu sentencia en este lugar, pero te va a tocar a ti construir la prisión. Simplemente estamos hablando de tiempos distintos. Cuando Montana se convirtió oficialmente en el 41º estado, el 8 de noviembre de 1889, la prisión pasó a ser responsabilidad total del estado de Montana. Pero al considerar de que su funcionamiento era bastante caro, la Junta de Comisionados de Prisiones subcontrató todo el funcionamiento de la prisión en 1890. Algo que básicamente se sigue haciendo hasta el día de hoy. La mayoría de las prisiones no son administradas o operadas por el gobierno, sino que simplemente subcontratan este lugar a otra empresa y, vaya, se lavan las manos de esta manera. El coronel Thomas McTeague y Frank Conley de Deer Lodge recibieron el contrato, que les pagaría 70 centavos por preso por día. Frank Conley se convirtió en el nuevo director, un puesto que continuaría ocupando hasta 1921. Esta persona siempre estuvo obsesionada con la apariencia de la prisión y siempre creyendo que ésta debería de ser mejorada por los propios internos. Inició reemplazando primero su valla de madera de 12 pies con el enorme muro de concreto en 1893. 4 pies y medio de espesor, el muro formaba un perímetro bastante sólido para contener a todos los internos dentro de este lugar. También comenzó a construir una nueva casa de celdas, de troncos básicamente, para reducir el hacinamiento de la prisión. Además de esto, como medida adicional para reducir el hacinamiento, puso a trabajar a los presos, lo que generó bastantes ingresos para este lugar. Esto te puede empezar a dar una idea del tipo de persona que era este director, porque recordemos que el gobierno le pagaba una cuota por mantener a cada interno, pero este tipo empezó a subcontratarlos una vez más para atraer ingresos a la prisión. Y este tipo de programas donde los prisioneros vivirían y serían contratados para trabajos tanto públicos como privado, funcionó tan bien que a fines de la década de 1890, aproximadamente un tercio de los prisioneros trabajaba fuera de la prisión. Sin embargo, trabajar fuera era un privilegio, y la más mínima infracción de las reglas enviarían inmediatamente a un prisionero detrás de los muros nuevamente. El sistema de gestión de los reclusos en la prisión territorial de Montana estaba destinado a seguir el sistema de reforma penal de Auburn, un método iniciado en la prisión de Auburn en el estado de Nueva York en la década de 1820. Este sistema era conocido como el sistema silencioso. Básicamente dependía de que los presos trabajaran en grupos durante el día, pero los mantenían en confinamiento solitario durante la noche, y se adherirían a un estricto código de silencio en todo momento. Este método de rehabilitación estaba condenado al fracaso en esta prisión de Montana, principalmente debido al grave hacinamiento que azotó las instalaciones desde el principio. Recuerden que mencioné qué tan aburrido debió de estar este primer sujeto que fue el recluso, que inauguró esta prisión. Pues eso no duró mucho tiempo, porque solamente un mes después de que la prisión abriera sus puertas, el edificio ya estaba superpoblado. Esta situación persistió a lo largo de los años, alcanzando su punto máximo en 1885. En este año, 120 internos fueron encarcelados en esta prisión,
la cual solamente contaba con 28 celdas, hacinando a 4 internos por celda. Y el problema no era que pusieras a 4 reclusos en el mismo lugar, el problema era el tamaño de estas celdas. En esos días, cuando empezaron a construir el segundo bloque de celdas, se les ocurrió hacer un nuevo tipo de celda que ellos llamaban de doble capacidad, lo que era básicamente algo así como 6 por 8 pies el tamaño de este lugar. Y esa era la de doble capacidad. O sea, una persona que midiera 6 pies muy a la fuerza podría acostarse en ese lugar. Pero esa fue una de las principales maneras que empezaron a utilizar para arreglar el problema de la sobrepoblación de este lugar. Los reclusos acamparon en terrenos de la prisión por mucho tiempo, pero no fue hasta la finalización del bloque de celdas de 1886, con sus 42 celdas de ocupación doble, y una ronda de generosas libertades condicionales que la prisión sintió un poco de alivio. ¿Qué tanto alivio sintieron? Veamos. La finalización del bloque de celdas significó un techo sobre la cabeza de un prisionero, básicamente, porque digamos que antes de esto estaban simplemente encerrados en un corral, porque no había dónde meterlos. Y aunque el hecho de tener un techo sobre tu cabeza suene como una situación mucho mejor, la verdad no lo era. Las celdas medían 6 por 8 pies. Estaban construidas con ladrillos y no tenían ni tuberías ni luces. El edificio no tenía calefacción ni ventilación, y en una región que, si no estás familiarizado con el estado de Montana, a menudo experimenta temperaturas por debajo de los menos 30 grados en el invierno y por encima de los 100 grados o 38 grados centígrados en el verano. Esto le dio un nuevo sentido a la frase de pagar por sus crímenes, porque te imaginas el estar 4 personas dentro de esa celda tan pequeña, sin ventanas, sin ventilación, con 38 grados a la sombra en la parte de afuera. No quiero ni imaginarme la situación ahí dentro. Para aliviar la incomodidad del frío en el invierno, la administración utilizó estufas de leña para calentar el edificio y lámparas de aceite para alumbrarlo. El problema es que el humo se combinó con el hedor de los desechos humanos y los cuerpos sucios para hacer que el medio ambiente fuera un tanto difícil de soportar. Porque estas celdas, como recordaremos, no tenían un baño. A los presos se les proveía con un cubo de plástico, o cubeta, según como lo conozcas, en el cual debían de hacer sus necesidades, y si te portabas bien, tal vez te dejaban vaciarla cada 2 días. Pero si le caías mal a los guardias, pues digamos que esa sería una historia totalmente diferente. Obviamente esto terminaría causando algo más que incomodidad en los internos. La prisión contrató a un médico para mantener a los reclusos algo saludables, pero no les proporcionó productos farmacéuticos. Los medicamentos necesarios para administrar a los reclusos tenían que comprarse con el salario del médico. En otras palabras, si el doctor recetaba algo al preso, el mismo doctor tendría que pagar por esas medicinas, lo que nos puede dar una idea de cuántos medicamentos fueron comprados en realidad. Como dije, la situación de estas personas no solo era incómoda, por decirlo menos, pero bastante insalubre. Entre mayo y noviembre de 1873, el médico informó de 67 enfermedades, en una población de 21 reos, alrededor de 3 enfermedades por preso, durante un lapso de 6 meses. Como era de esperarse en situaciones como esta, los intentos de fuga y los castigos a los presos eran una cosa que sucedían constantemente, y la verdad no sería para menos. Quizás en respuesta a un castigo como el agujero, algunos prisioneros se esforzaron por escapar. En 1902, el preso jefe de establos de un granero fuera de las paredes llamado Thomas O'Brien drogó a los perros del director Conley, utilizados básicamente para cazar y rastrear a los convictos fugitivos. Robó el preciado caballo de carreras de Conley y se dio a la fuga. O'Brien terminó dejando el caballo, la brida y la silla en un prado cercano y desapareció durante 18 días, después de los cuales regresó y se entregó él mismo. Sería puesto en libertad condicional en 1903 y rápidamente publicó un controversial libro llamado Infamy Immortal que describe su tratamiento en manos de Conley.
El libro causó un pequeño revuelo, pero no salió nada más de él. Y por extraño que parezca, a pesar de las historias sobre los tratos y las condiciones inhumanas en las que vivían los prisioneros, digamos simplemente que si estabas tras las rejas, eras básicamente tratado como algo mucho menos que un animal. Y quiero dejar algo en claro en este punto porque como todas las situaciones en las que se toca un tema delicado como este, es normal que todos tengamos opiniones diferentes. Primero, en este lugar no encontraba solamente asesinos y ladrones de bancos, sino incluso a personas que habían cometido delitos casi insignificantes, pero que eran tratados básicamente igual. En los inicios de esta prisión, todo mundo estaba revuelto, no había separación en base al nivel de crímenes que habías cometido. Además de las condiciones de las celdas, que ya les relaté, existen como en cada lugar de este tipo, el área de confinamiento solitario, o en este caso conocida como el hueco o el hoyo. En este grupo de celdas subterráneas es donde se castigaba a los internos por la más mínima infracción. Una pequeña estancia de alrededor de 1.5 por 2 metros, forrada con barrotes por la parte de adentro de las paredes, y con un tubo instalado de forma diagonal desde el piso hasta el techo, al cual los presos eran encadenados después de ser desnudados completamente, siendo dejados en este lugar en ocasiones hasta por meses seguidos. Y en un caso específico que quiero señalar, ocurrido en el hoyo, en esta celda subterránea la noche de Halloween de 1966, un hombre de 26 años recluido por robo de auto llamado Larry Chittle falleció misteriosamente en el piso de una de estas celdas. Después de solo 8 horas de haber sido llevado a este lugar, los guardias que lo encontraron habrían mencionado de manera no oficial que parecía como si el cuerpo de Chittle hubiera sido cocinado. Aunque en los récords oficiales fue declarada su muerte como un infarto, después salieron a la luz datos de la autopsia los cuales revelaron que había espuma en su boca, sangre en sus fosas nasales, además de líquido en sus pulmones, aunque no había ninguna otra marca en su cuerpo. Después de esto, su madre demandaría al estado de Montana y a 5 funcionarios de esta prisión por homicidio. Y como dije, los guardias señalaron una causa de muerte totalmente distinta a la que ofreció la autopsia e incluso a la que ofreció la prisión misma. Como dije, estos guardias extraoficialmente afirmaron que su cuerpo estaba cocinado básicamente, que parecía como si hubiese estado dentro de un horno. Y aunque mencioné que estos lugares alcanzaban unas temperaturas bastante altas, recordemos que estamos hablando de la noche de Halloween. Para esta época del año, generalmente está bastante frío. Tal vez por toda la energía y el sufrimiento que estos reclusos experimentaron en este lugar, el hoyo es el lugar en el que se reportan más situaciones paranormales. Muchas de las personas que han visitado este lugar a través de los tours guiados han reportado sentir una enorme tristeza y presencias extrañas en este lugar. Aquellos que han sido más afortunados han llegado a salir de ahí con rasguños en la parte trasera del cuello. Ahora, son innumerables las historias que provienen de este lugar. Cuentan que a quienes les iba mejor durante su estancia se les entregaba un colchón de paja, una manta y una cubeta de miel. Y no era miel de abeja. Recordemos que en este lugar no había baños, así que de ahí que viene el nombre. Aunque aquellos más atrevidos o valientes, como los quieras llamar, solían arrojar la miel de estas cubetas a los guardias, lo que generalmente extendía su estancia en este lugar. Otro castigo que era aplicado a los reclusos era mediante la comida, pues solamente recibían una rebanada de pan y un vaso de agua mientras estaban en el hueco. Y te voy a confesar mi ingenuidad en esta parte, porque la verdad pensé que solo lo hacían por economizar, pero en realidad quedé sorprendido. Resulta que este método se remonta a la Inglaterra medieval. Al comer solamente pan y agua, tu cuerpo va a extraer el líquido dejando una especie de masa seca casi similar al concreto endurecido, que obviamente no se va a mover en tus intestinos, y de salir de tu cuerpo ni hablamos, provocando dolores estomacales indescifrables. En Inglaterra se utilizaba después de torturar a un prisionero, lo que se conocía como tortura después de la tortura. Como dije, estaba bastante equivocado. Vamos a un pequeño corte y cuando regresemos,
vamos a explorar uno de los motines que llevó al ejército a intervenir en esta prisión. No te vayas, regreso en un minuto. Let's go get some more beer. Y ya estoy de regreso. Como exploramos en la primera parte del episodio, las historias que salen de esta prisión son abundantes, pero hay una que sale más allá de lo normal. A la edad de 40 años, Pete Eidner fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua en 1918. Debido a los problemas mentales de esta persona, nunca pudo lograr su libertad condicional debido a que las autoridades no creyeron que fuera seguro para él abandonar la cárcel. Debido a su estado mental se convirtió en un prisionero modelo y fue asignado a atender a los pavos de la prisión. Pronto se ganó el apodo de Turkey Pete. A medida que envejecía, comenzó a perder algunas de sus facultades mentales, y cuando un hombre se detuvo un día para admirar y, reconocer lo hermosos que estaban los pavos que Turkey Pete estaba cuidando, este simplemente decidió venderle toda la parvada de pavos por 25 centavos cada uno. Obviamente, esto puso fin a sus días de cuidado de pavos, pero estuvo bien porque pronto empezó a fantasear con un nuevo trabajo. Empezó a creer que él era el propietario y administrador de la prisión, y los funcionarios de la prisión lo complacieron, permitiendo, entre comillas, que él dirigiera la prisión desde su celda. Se le imprimieron cheques falsos con los que pagó los gastos de prisión, la nómina, y de hecho al momento de su muerte, se dice que ya había gastado alrededor de $1.2 millones de los cheques falsos. También los guardias recuerdan que Pete contaría a cualquier persona que lo escuchara que tenía una cosecha enorme de café en Brasil, que vendió caimanes rosados, barcos a la marina y patas de saltamontes a Fidel Castro. Cuando Turkey Pete murió en 1967 a los 89 años, su celda número 1 fue retirada de servicio. Y por increíble que parezca, su funeral fue llevado a cabo dentro de la prisión, y de hecho fue el único funeral que fue hecho dentro de la prisión. Hoy en día, en el lugar donde se encontraba esta prisión, que ahora es un museo, o mejor dicho fue convertida en un museo, la celda número 1 muestra las fotos de Turkey Pete, así como sus pocas pertenencias. Como dije, no todas las historias son iguales, y otra que me llamó la atención es la de Don Williams y George Blend. Este par de tipos fueron condenados por un robo de vehículo, pero fue aún más atrevido porque después se robaron un avión, y de hecho intentaron volarlo. El avión siniestrado fue descubierto a 300 yardas de el hangar en el aeropuerto de Harlowtown, mientras que Williams y Blend fueron arrestados al día siguiente en Lennep. Según el informe de sus confesiones, Williams y Blend habían alineado sus trabajos en Alaska y simplemente decidieron robar el avión y decidieron que ellos lo iban a volar hasta llegar a Spokane. Llegaron preparados con 5 galones de gasolina y una lata de pintura, obviamente para ocultar los números del avión. Desafortunadamente, ninguno tenía la habilidad necesaria como pilotos y estrellaron el avión cuando intentaron despegarlo. Después del accidente, los dos caminaron alrededor de 12 millas tratando de escapar. Williams solamente sufrió una fractura de nariz y unas pequeñas lesiones cuando se estrelló el avión que trataban de levantar, pero aparte de eso, no tuvieron mayores percances. Como mencioné anteriormente, el tipo de prisioneros era bastante diferente.
aunque eso no evitaba que fueran básicamente tratados de la misma manera. La mala gestión, el personal de guardia insuficiente y las condiciones de vida intolerables llevaron a 3 disturbios a fines de la década de 1950. El primer motín, denominado Motín de los Chícharos, tuvo lugar el 30 de julio de 1957, cuando los miembros de la banda de esta prisión se negaron a recoger chícharos en el jardín, que era patio de la prisión. La temperatura en estos días era alta y los miembros de la banda estaban acostumbrados a que el personal de la prisión los dejara solos. Como en todas las prisiones, era el único grupo que no seguía las normas aplicadas al resto de los reclusos. Un miembro rechazó rotundamente la orden, lo que le hizo ganar tiempo en el hoyo. Esta persona de nombre Jerry Miles jugaría un papel súper importante en la historia de esta prisión, como veremos más adelante. Los otros miembros decidieron trabajar, pero después de que uno de los miembros le arrojara un chícharo a otro, el trabajo se convirtió rápidamente en una batalla campal. La actitud destructiva en el jardín infectó rápidamente al resto de la prisión, y los reclusos salieron corriendo de los pabellones para participar en la destrucción. Los guardias que estaban en servicio en ese momento fueron rápidamente superados y encerrados en las celdas. Un enfrentamiento entre los prisioneros y los funcionarios del gobierno, ayudados por unos 200 miembros de la Guardia Nacional, duró alrededor de 24 horas. El director de la penitenciaría, de nombre Fay O. Burrell, estaba fuera de la ciudad recibiendo a un preso de Indiana que había escapado años antes. Las peticiones de los presos eran simples después de esta revuelta. Clamaban por mejores condiciones, mejor comida, mejor servicio de correo y el despido de Benjamin Wright, el hombre a cargo del relativamente nuevo sistema de libertad condicional de Montana. Aunque después se supo que estos motines iniciaron por una causa muy diferente a las peticiones que en otro momento hubieran sido totalmente válidas. Digamos que todo giraba en cuanto a la petición de despido de esta persona Benjamin Wright, quien era el que estaba a cargo del nuevo sistema penal. Como en la mayoría de las cosas, una lucha por el poder dentro de la prisión jugó un papel importante en estas revueltas. Anderson ofreció un programa de 8 puntos que sació en un inicio a los prisioneros y se retiraron a sus celdas sin derramamiento de sangre. Pero tras el regreso del director Burrell, revocó el programa ofrecido a los presos por Anderson, alegando que él nunca había negociado ni jamás lo haría con los convictos. Esta situación obviamente llevaría a otro motín en respuesta a que Burrell había ignorado el programa de los 8 puntos de Anderson, el cual se llevaría a cabo el 27 de enero de 1958. Durante un recorrido por la prisión, por el Consejo de Correccionales de Montana, los reclusos instigaron a una sentada de 24 horas, una huelga en la que se negaron a presentarse a trabajar, ignoraron todas las órdenes de los guardias y deambularon por los pasillos de las celdas. Burrell ordenó que se les apagaran las luces y la calefacción, lo que, en enero, significó muchas horas de gélida oscuridad. Los presos, fríos y hambrientos, obviamente regresaron a sus celdas, y como castigo durante una semana se les negó el correo. Ahora, algo que siento que es muy importante que debo de aclarar en este momento, es que aunque muchas fuentes de información señalan como culpable de estos motines todos los actos atroces que mencioné a lo largo del episodio, muchos reclusos y sus familiares habrían informado sobre una realidad un tanto diferente, porque ¿recuerdan el caso en el que el director del penal se retractó del arreglo que su subordinado había hecho con los reclusos? Ok, hay quien informó que en su momento el motivo principal de estos motines se debía a la lucha por el poder dentro de la cárcel. ¿Recuerdan el motín de los chícharos? Al parecer el nuevo director de esta cárcel había iniciado la separación de los reos, de acuerdo a los delitos cometidos, básicamente separando a los asesinos de los criminales comunes. Y esto por supuesto había empezado a restar poder y autoridad a un sujeto muy peculiar que entra en nuestra historia en este momento. Hace unos momentos mencioné el nombre de Jerry Miles. Ok, ¿quién era este tipo? Nacido el 15 de enero de 1915, para cuando cumplió 16 años, ya vivía en un reformatorio, y por el resto de su vida pasaría más tiempo dentro de las instalaciones correccionales que fuera de ellas.
El 4 de diciembre de 1944, organizó un motín en la Penitenciaría Federal de Atlanta, Georgia, por motivos de mala atención médica, ausencia de servicios religiosos y por tener que hacer cola en el comedor para recibir su comida. Después del motín, la administración de la prisión de Atlanta declaró que Jerry Miles era incorregible y un peligro para la seguridad de su prisión. Determinaron que sus instalaciones eran, cito, insuficientes para monitorear completamente las actividades de Miles, por lo que el 8 de mayo de 1945 fue trasladado a la Penitenciaría Federal de Alcatraz. En La Roca pasaría unos 7 años, entre 1945 y 1952, tras lo cual fue trasladado a Leavenworth. Mientras Jerry estaba en La Roca, la legendaria batalla de Alcatraz ocurrida el 2 de mayo de 1946 se llevó a cabo, y Miles, aunque no tuvo la oportunidad de participar en el intento de fuga, aprendió muchos de los métodos de Bernard Coy, quien inició ese motín, en lo que hasta la fecha es conocido como el motín más largo y sangriento de esta institución. El 16 de abril de 1959, Jerry Miles y su novio Lee Smart lideraron a 12 presos en un motín que dejó al subdirector Ted Roth muerto. Jerry Miles sabía que el momento oportuno jugaría un factor importante en el inicio exitoso de la revuelta. Entre el momento en el que fue liberado de nuevo en la población general en febrero de 1958 hasta que decidió iniciar el motín, prestó mucha atención a los movimientos de los guardias y encontró un vacío en su rutina. Cada día durante la rotación de la cena, la proporción de guardias por los reclusos se reducía en el bloque de celdas número 1. Su plan era apoderarse de un rifle de uno de los guardias que caminaba por la pasarela fuera de su celda cuando el guardia estaba solo. Aproximadamente a las 3 de la tarde del 16 de abril de 1959, el guardia Gus Byers estaba solo en la pasarela del bloque de celdas número 1, frente a donde estaba merodeando Miles y su novio Smart. Byers se volvió para abrir una ventana al fuerte viento primaveral, cuando escuchó que alguien lo llamaba. Al volver la cara, un chorro de gasolina lo golpeó en el pecho, empapándole la camisa. Lee Smart había arrojado la gasolina mientras Jerry Miles encendía un fósforo con una antorcha que habían construido a base del palo de un trapeador. Le arrojó la improvisada antorcha al guardia, quien se quedó helado de miedo. Smart y Alton encendieron una escoba y la arrojaron a la pasarela detrás de Byers, quien, con la visión borrosa por la gasolina, vio que estaba rodeado de fuego. Rápidamente, como cualquier otra persona lo hubiera hecho, entregó las llaves y el rifle que tenía y dejó que lo llevaran al agujero. Mientras Miles y Smart estaban asegurando el rifle y las llaves, otros reclusos tendieron una emboscada a los otros 2 únicos guardias en el bloque de celdas número 1. Amenazándolos con cuchillos, los guardias entregaron sus llaves y también fueron conducidos al agujero. Después, tomaron como rehenes a 18 empleados de la prisión y 5 presos, empaparon trapos con líquidos inflamables, en este caso gasolina, y amenazaron con quemarlos vivos. Después de 36 horas de tensión creciente, Warden Floyd Powell implementó un atrevido intento de rescate. En lo que en nuestros días podría verse como algo inaudito, en las primeras horas del 18 de abril, la Guardia Nacional de los Estados Unidos disparó una bazooka contra la torre donde tenían su sede los cabecillas. Mientras tanto, un equipo de hombres irrumpió por la puerta de la pared oeste, cruzó el patio y entró a la zona de celdas liberando a los rehenes. Miles y su pareja, mientras tanto, fueron encontrados muertos por un aparente asesinato-suicidio en el último piso de la torre. Aunque el motín se centró en la atención de las condiciones de hacinamiento, pasaron 20 años antes de que los últimos presos fueran trasladados a la nueva prisión. A simple vista, esto pareció otro motín como los 2 primeros, aunque con un final bastante más trágico. Muchas personas culparon a los cambios del director como causa del motín, aunque en lo personal no estoy completamente de acuerdo. Después de leer las declaraciones de varios reclusos plasmadas en el libro Jerry's Riot o El motín de Jerry, llegué a una conclusión bastante diferente. ¿Por qué? Muy simple.
Jerry Miles, el psicópata que lideró el motín, quería reconocimiento, no un lugar mejor para vivir. La prisión para él era su hogar. Disfrutó de más libertad en este lugar que en otras prisiones estatales y federales donde había estado cumpliendo condenas. Si recordamos, en Alcatraz, por ejemplo, sus cuidadores lo mantuvieron en estrecha custodia durante los años que estuvo ahí, impidiéndole, obviamente, influir en la vida de este penal. Miles, como era bastante inteligente, leyó la seguridad de la prisión estatal de Montana como un libro. Acompañado de sus cómplices, obtuvieron el control total de este lugar en menos tiempo del que me toma beberme una cerveza. Mantuvieron la prisión durante 36 horas, antes de que la Guardia Nacional entrara en las primeras horas de la mañana del 18 de abril. Ahora, muchos se preguntarán, si el ejército pudo recobrar el control tan rápido y lo hicieron parecer tan fácil, ¿por qué los guardias de la prisión no pudieron evitarlo? Y a mi modo de ver, la respuesta es más simple de lo que la gente piensa. Y no hablo del hecho de que utilizaron un lanzacohetes para disparar a la torre, donde se habían atrincherado los dirigentes del motín. Que por cierto, el daño causado por esta bazooka o por este lanzacohetes a la torre todavía puede ser visto en nuestros días. Sí, nunca lo repararon, quizás como recordatorio disuasivo ante un futuro motín. Pero volviendo al tema, los guardias, como se les conocía entonces, simplemente no tenían conocimientos para evitar un motín. Un guardia, por ejemplo, dijo que todo lo que le dijeron fue que arrojara sus llaves por encima del muro de la prisión. Y si recuerdas que esta persona estaba empapada en gasolina y lo amenazaron con quemarlo vivo, cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. En 1959, los guardias no tenían chalecos antibalas, radios de 2 vías, guantes protectores, detectores de metales, nada, ni siquiera gas pimienta. No había equipos de respuesta rápida. La formación fue tan deficiente o a menudo inexistente que algunos guardias informaron que su único entrenamiento para este trabajo antes del motín consistía en ser enviados al patio de ejercicios entre cientos de reclusos y vaya, simplemente les deseaban buena suerte. Eso me suena mucho a la preparación que muchos de nuestros policías reciben en nuestra bella Latinoamérica. Y no estoy defendiendo a nadie, pero muchas veces la ignorancia te lleva a cometer abusos. Además, estos guardias, aunque hubiesen estado preparados, obviamente no eran rivales para Miles. Quien era un consumado criminal de carrera, recordemos que lideró un motín en la Penitenciaría Federal de Atlanta, y fue la razón por la que fue enviado a Alcatraz. 3 hombres murieron en el motín de Deer Lodge, pero lo que a menudo se pasa por alto es que la mayoría de los presos se negaron a involucrarse en este motín, porque ya estaban recibiendo un trato más justo por parte de los guardias. De hecho, varios reclusos arriesgaron sus vidas alimentando y protegiendo a los rehenes. Podríamos engañarnos pensando que en las cárceles de hoy, cargadas de cámaras, puertas electrónicas y otras tecnologías sofisticadas, no pueden caer en manos de un hombre como Jerry Miles, que simplemente quiere que su nombre aparezca en los titulares. Pero por desgracia, la historia nos ha mostrado que esto puede volver a suceder, y que ha sucedido en penales que están supuestamente mejor preparados que en esos tiempos. Obviamente, después de este último motín, se llevaron a cabo bastantes cambios en este lugar. Como dije, antes de que Powell, quien era el director de servicios de los penales, llegara a este lugar, los prisioneros no estaban clasificados por crímenes o por edades. Los asesinos se mezclaban con los emisores de cheques sin fondos. Los criminales de carrera con toda una vida de crímenes podían mezclarse junto con los niños asustados que acababan de ser llevados a esta prisión por algún delito menor. A medida que el nuevo director hizo los cambios, obviamente alteró el equilibrio de poder dentro de esta prisión, y en consecuencia, Deer Lodge se convirtió en el último de una cadena de violentos disturbios en las cárceles en todo el país. Hoy en día, la nueva prisión estatal de Montana tiene muy poco parecido con la vieja penitenciaría, la cual se alza como una enorme fortaleza, que no sé si lo mencioné anteriormente, pero este lugar ahora es un museo, y literalmente se asemeja a un castillo. Un lugar bastante popular para los turistas y los amantes de lo paranormal, y según los testigos que pude encontrar, todo mundo recomienda visitar el hueco si buscas tener una experiencia para recordar por toda tu vida. Aunque si he de ser sincero, el lado histórico me encantó, pero no creo ser de los que disfruten los rasguños en la parte trasera del cuello o en ningún otro lado, si no sé quién me los hizo. En fin,
De esta forma llegamos al final del episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si quieres que cubra algún tema en específico, ya sabes, solamente tienes que hacérmelo saber. Con gusto lo añadiré a la lista. Tal vez no lo cubra inmediatamente, pero lo voy a hacer en algún punto, créeme. Y desde luego, no olvides recomendarnos y si nos escuchas en Apple Podcast, déjanos un review de 5 estrellas. Como siempre he dicho, no me interesa, no me importa lo que pongas en ella, mientras sea de 5 estrellitas. Así que esto fue todo por esta semana, llegamos al final del episodio. Como siempre, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina, me despido, mi nombre es Alejandro, del otro lado de la mesa, de regreso el Mystery Bot. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Como siempre, mantén la mente abierta, manténganse misteriosos. Until next week, humans. Hasta la próxima.